porque Jesús caminó en medio de la tormenta y se mantuvo en paz. Y le enseñó a Pedro que no importa las circunstancias y los vientos que se movieran, Pedro podía caminar en paz. Desde que Pedro se desenfocó, se estaba hundiendo. Dios te bendiga. Quiero hablarte sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe sin obra es muerta. Y te voy a hablar de una fe en acción que vivifica, que aquel que espera confiando en el Señor ve resultados positivos. Y te quiero contar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios obró en mí, en mi familia, cómo Dios se manifestó de una manera maravillosa. Yo, un joven de 14 años, conocí al Señor, me entregué al Señor fervientemente, buscaba el rostro del Señor, pero en el transcurso del trayecto, en el camino en el Señor, llegó un tiempo que todos nos llega en el momento que nosotros decidimos y queremos tener un acompañante, que queremos estar acompañados de alguien, pero ¿sabes qué? En todo ese proceso, no te voy a mentir, llegó un momento en que me desesperé y le pedí al Señor y quizá quería buscar a mi manera, pero algo que me mantuvo buscando la dirección de Dios correctamente fue esperar en Él, tener fe y esperar que el momento oportuno de esa bendición a mi vida iba a llegar. Y ese es el consejo que quiero darte a ti, joven, que me estás viendo, me estás escuchando, a esta generación de hoy en día, de que no te desespere, que espere pacientemente en Jehová y Él contestará la petición de tu corazón. ¿Por qué la petición de tu corazón? Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce la intención de tu corazón, lo que tú deseas y lo que tú anhelas. Pero muchas cosas de las que nosotros anhelamos no son las que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios quiere direccionarnos conforme a su propósito divino y a su voluntad. Cuando yo tuve la necesidad de tener una compañera, le pedí al Señor y vinieron muchas ofertas a mi vida, a las cuales quizá yo decía, ¿será esa? ¿Será la que Dios tiene para mí? Pero no era así. Pero me mantuve buscando la voluntad de Dios y Dios a su debido tiempo me mandó la esposa correcta. Y quiero testificarte un poco de cómo sucedió. Tuvimos una noche en la iglesia ensayando en un ministerio de danza en el cual pertenecíamos. Y mientras ensayábamos, llegó una joven a mi iglesia, y cuando llegó al templo, buscando a un joven, se encontró conmigo y nos invitó y nos hizo una invitación para hacer una danza en una actividad. Luego que hicimos esa danza en esa actividad, ella volvió a contactarme para que hiciéramos una danza en pareja para una actividad de pareja. ¿Qué pasa? Cuando nos empezamos a encontrar y ensayar en la iglesia de ella empezó a decirme, esto es simplemente una danza, no es nada más. ¿Qué pasa? En el transcurso del tiempo que fuimos relacionándonos, Dios empezó a obrar maravillosamente. Esta joven, yo le empecé a agradar, a caer bien, me empezó a agradar y a caer bien, pero no me dejé llevar porque me cayera bien o porque me agradara, porque no es lo que nuestros ojos puedan ver, sino es lo que Dios pueda mostrarte por medio de la fe. Y ahí me direccioné, le pedí al Señor que me mostrara si esta era la joven que Dios tenía destinada para mi vida. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día los jóvenes nos desesperamos y nos dejamos llevar por la apariencia. La Biblia relata que Samuel, cuando fue a buscar a un nuevo rey, después que Saúl fue desechado, Dios le dijo que fuera a la casa de Elí, que ahí le iba a proveer un rey. Pero ¿qué pasa? Samuel inmediatamente empezó a ver los hermanos de David, se llenó de lo que sus ojos podían ver, de su físico, de su apariencia, de su altura, y quería ungir a los hermanos de David.
hasta que el Señor tuvo que hablarle y decirle: Samuel, tú miras según las apariencias, mas yo miro el corazón, yo miro lo interno del corazón. Entonces, por eso quiero hablarte de esto, por eso quiero decirte mi testimonio de que no es lo que nosotros podamos ver, sino lo que el Señor nos pueda mostrar, que sea de edificación para nuestra vida. Esa joven llegó a mi vida y Dios utilizó el medio de la danza para poder conocer a mi esposa, a la cual comparto con ella hasta el día de hoy. Después de eso, que hicimos esa danza, nos mantuvimos hablando y comunicándonos, y siempre ella hablaba conmigo y me decía cosas por medio de las palabras. Yo le decía: yo no estoy en eso, yo no estoy en eso, yo no quiero, estoy enfocado en el Señor. Pero no era así realmente, hermano. En la intimidad, en la noche, yo le oraba al Señor. Yo le decía: Señor, muéstrame, es ella, no es ella. Es la joven que tú tienes para mí. Y tengo para decirte que cuando tú vienes delante del Señor con un corazón sincero y quieres buscar la dirección y la voluntad de Dios, Dios traerá respuestas a tu vida. Porque me acuerdo cómo Dios me mostró una visión donde yo me encontraba en una casa donde ella estaba, y que estábamos los dos leyendo la palabra en esa casa. Te tengo para decirte que Dios empezó a mostrarme y a direccionarme cuál iba a ser mi esposa. Y esa joven, en el transcurso del trayecto que nos fuimos conociendo, entramos en un noviazgo, empezamos a orar al Señor, el Señor empezó a mostrarnos, el Señor empezó a hablarnos, pero todo eso empezó a ocurrir cuando nosotros buscamos la voluntad divina del Señor. Cuando no actuamos en medio de la desesperación, porque Dios no obra en la desesperación del hombre, Dios obra en la confianza y en la fe que nosotros podamos tener en Él, porque Él se mueve por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y Dios empezó a obrar en nosotros, y me acuerdo como Dios puso en mi corazón de hablarle a ella y decirle: tú tienes fe, tú puedes creer de que Dios, aleluya, si ponemos la fecha, Dios nos va a proveer todo para nuestra boda, para unirnos y estar juntos. Y ella me dijo: sí, yo lo creo. Y me acuerdo cómo ahora mismo acordamos una fecha y establecimos un septiembre 22, 2018, de septiembre del día 22. Pero ¿sabes qué? Yo empecé a trabajar en un trabajo. Pero ¿qué pasa? A partir ya de los 4 meses hacen un cambio de personal y a mí me cancelan. Imagínese usted qué pensaría que después de que establecimos una fecha, de que todo iba marchando hacia nosotros unirnos, casarnos, hacer una boda en excelencia, vienen a mí y me cancelan. Ahí empieza a querer venir la duda al corazón, querer venir la duda, los pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora que no tiene trabajo? Porque ¿sabe algo? Muchas veces nosotros nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso, que Él no depende de que nosotros tengamos riqueza, finanza o algún trabajo donde podamos sustentarnos, porque su palabra dice que si Él alimenta a las aves de los cielos, que ni trabaja ni hila, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces ahí fue cuando entramos en ese proceso donde yo no tenía empleo, donde pensé y me afianzaba en el empleo que tenía para poder casarme con mi esposa. Entonces Dios me entró en ese proceso para enseñarme de que yo debo depender de Él, para enseñarme de que todo lo que yo he poseído es porque Él me lo ha proveído, es porque Él me lo ha suplido. Entonces a partir de ahí empecé a ver la mano poderosa del Señor. Le empecé a orar al Señor y decir: Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero nunca desmayé, nunca le demostré a mi esposa cómo me sentía, pero sí al Señor le hablaba y le expresaba cómo me sentía. Y pude ver cómo Dios empezó a obrar poderosamente, cómo Dios empezó a tocar los hermanos. Mira, hermano, yo no salí a pedir, yo no salí ni dije mi situación, pero Dios conocía mi corazón y Dios empezó a tocar a las personas, y de repente las personas empezaron a bendecirlo de una manera sobrenatural. Y te tengo para decirte que Dios me casó y me dio una boda en excelencia y me dio una esposa maravillosa, en el cual estoy agradecido del Señor por mi hermosa familia.
A partir de ahí, todo empezó a obrar. Nuevamente, Dios, después que me casé, me suplió un trabajo en el cual duré 5 años en ese trabajo. Pero en todo ese tiempo, Dios nos fue transicionando. Empecé a adquirir experiencias poderosas en el Señor, porque no solamente Dios me bendijo y me dio una boda en excelencia, sino que después que me casé, en el trayecto del camino, nosotros vamos caminando y vamos teniendo tropiezos en el camino, pero Dios está con nosotros. Y eso es lo que quiero dejarte en este día, de que no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa la crisis, no importa que te sientas solo, Dios tiene respuesta para ti. Sé paciente, espera en Jehová y Él renovará tus fuerzas. Después que me casé, Dios no entró en una crisis económica tremenda. Yo decía, pero Dios mío, lo poco que yo conseguía de mi trabajo, no lo podíamos disfrutar, hermano, porque por no tener la dirección correcta del Señor en ciertas cosas, por no tener la experiencia y buscar la sabiduría de Dios, nos metemos y nos endeudamos en lo que no debemos de ser, en lo que no debemos de meternos en deuda, porque Dios es nuestro sustentador, Dios es el que nos supla, y la palabra de Dios dice que no debemos de tomar prestado, que tomaremos prestado, pero prestaremos, pero no tomaremos prestado. Entonces, por no tener la dirección de Dios, por no consultar al Señor en ese momento específico, nos empezamos a deudar, y deuda sobre deuda. Pero ¿sabes qué? Lo que te quiero dejar dicho es que sobre todas esas deudas, Dios siempre estuvo ahí. Hasta un día que me dijeron, aleluya, mi madre espiritual, humíllate delante del Señor, pídele perdón al Señor y que el Señor va a obrar a tu favor. Hermano, cuando yo me humillé delante del Señor, le pedí al Señor, porque a veces no recibimos porque pedimos mal. Santiago habla sobre eso. No recibéis porque piden mal. Entonces, cuando no oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando no pedimos conforme a su propósito divino, no vamos a recibir porque estamos pidiendo para nuestro propio deleite. Pero cuando yo me humillé delante del Señor y le dije, Señor, perdóname por endeudarme, por estar en situaciones a las cuales tú no me dijiste que entrara, me humillo delante de ti y ayúdame a ser un buen administrador de tus finanzas, porque tú eres mi sustentador. Después de ahí, gloria al Señor, Dios empezó a saldar todas mis deudas, y hoy en día le doy gracias al Señor que estamos libres de deuda, y Dios nos ha establecido en el matrimonio correctamente conforme a sus propósitos divinos. Lo que te quiero establecer en este maravilloso día es que tu confianza tiene que ser el Señor. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, y Él quiere que nosotros depositemos nuestra fe en Él, que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, que las circunstancias, la crisis, los problemas no deben de robar nuestra paz, que nuestra paz debe mantenerse en Jesucristo, porque Él es quien nos da la paz, no como el mundo la da, sino como Él la da, que permanece para siempre, sin importar lo que pase. Paz no es ausencia de problema, no. Tú puedes tener circunstancias, viento contrario a tu favor, y puedes tener paz, porque Jesús caminó en medio de la tormenta y se mantuvo en paz, y le enseñó a Pedro que no importa la circunstancia y los vientos que se movieran, Pedro podía caminar en paz. Desde que Pedro se desenfocó, se está hundiendo, y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, y Dios quiere que confiemos en Él y que no quitemos la mirada de Él. Dios te bendiga.